Lucas capítulo 22, versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Juan capítulo 13, versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 48 de la serie Cielo. En el último mensaje les describí las moradas de algunos profetas ubicadas en el área de Dios Padre dentro de la Nueva Jerusalén. Estos profetas son los que han sido mayormente usados como poderosos instrumentos de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, habrá algunos casos excepcionales en el tiempo del Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, a María Magdalena y a la Virgen María en la época del Señor y al apóstol Pablo en el tiempo del Espíritu Santo. Sus moradas estarán ubicadas en el área de Dios Padre, como son los más altos exponentes del fruto del cultivo humano, han entrado al área de Dios Padre. Hoy les compartiré acerca del espacio destinado al Señor en la Nueva Jerusalén. Estimado público, nuestro Señor vino a este mundo, se hizo carne y tomó forma de hombre. Experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar. Por ello, a diferencia de Dios Padre, el castillo del Señor estará ubicado en la Nueva Jerusalén. Recuerden que Dios solo tiene su trono en la Santa Ciudad. Generalmente permanece
en el cuarto cielo y únicamente en ocasiones especiales se manifiesta en su trono de la santa ciudad. Luego del reino del milenio y del juicio del gran trono blanco, todos iremos al cielo y el primer servicio se celebrará en el templo cerca del trono de Dios en la santa ciudad. Este templo se parecerá al gran santuario y Dios Padre estará con nosotros durante ese servicio. Volviendo al mensaje, el castillo del Señor estará a la derecha, debajo del trono de Dios. Al centro de este castillo habrá una edificación con un techo de oro puro. En esta área del Señor habrá numerosas moradas de diferente tamaño y color. En especial, se podrá ver por encima de esta cúpula de oro la cruz de gloria rodeada de luces brillantes. Esto será con la finalidad de recordar siempre que las almas que han llegado al reino de los cielos lo han hecho debido a que el Señor llevó la cruz por sus pecados. Luego habrá una enorme edificación de forma cilíndrica que estará al centro. También habrá algunas moradas de forma angular. Como las moradas estarán talladas o labradas con múltiples clases de gemas preciosas, la combinación de luces que saldrán de ellas se asemejará a un arco iris. Si quisiéramos comparar el castillo del Señor con algo en esta tierra, lo podríamos hacer con la catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. No obstante, no hay edificación en este mundo que se pueda comparar en escala, materiales y tamaño con el palacio del Señor. El tamaño de ese castillo será inmenso y los materiales con los que será edificado serán el oro y otras gemas preciosas. Ni siquiera lo podríamos comparar con algo semejante en este mundo. Dentro del castillo del Señor habrá muchas otras edificaciones, además de la estructura central. Cerca de ella se encontrarán las moradas de los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. Las moradas de los otros discípulos estarán justo después de la de ellos. Todos los que caminaron con el Señor durante su ministerio en esta tierra estarán también cerca de él en el cielo. Es tal como lo prometió el Señor Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 30, que cita: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En este versículo podemos sentir el amor del Señor y de Dios Padre. Él hará que los que lo han amado y han estado espiritualmente más cerca de Él en este mundo, permanezcan también todos juntos en el cielo. María Magdalena y la Virgen María amaron por sobre todas las cosas al Señor. En ese caso, ellas también tendrán moradas en el castillo del Señor. Desde luego, permanecerán en esas moradas solo cuando hayan sido invitadas por el Señor. Sus moradas originales estarán en el área de Dios Padre. Sin embargo, tendrán también otra morada en el castillo del Señor y será una morada inmensa. Repito, las moradas originales de María Magdalena y de la Virgen María estarán en el área de Dios Padre y serán inmensas como castillos. No obstante, debemos recordar algo importante. La razón por la que los discípulos podrán estar cerca del Señor en el cielo no solo es porque durante su ministerio en esta tierra estuvieron físicamente cerca de Él. Como menciona Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Asimismo,
En Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23, el Señor dijo que de la misma copa de sufrimientos que Él iba a beber, sus discípulos también lo deberían hacer. En otras palabras, los que siguen al Señor deben predicar el Evangelio aún pasando por aflicciones y dificultades en su vida. Podemos ver que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y los discípulos del Señor y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento entregaron todo por Dios. Por ejemplo, Abraham dejó a su familia y parentela y fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. El apóstol Pablo dejó todo por seguir al Señor. Dejó a su familia y todo lo que tenía. Todos ellos llegaron a ser verdaderos hijos de Dios. Debido a esa clase de devoción, podrán sentarse en la mesa del Señor para comer y beber con Él en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas en Cristo, una pregunta. ¿Qué creen ustedes que haremos en el reino de los cielos por toda la eternidad? ¿O creen simplemente que no haremos nada? Les propongo algo. ¿Qué tal si ahora mismo todos nos imaginamos algunas actividades que podríamos realizar en la Nueva Jerusalén? Podrá haber banquetes que ofrecerán el Señor y también otros profetas como Elías, Enoc, Abraham, Moisés y el apóstol Pablo. Será un gran honor si el Señor lo invita a un banquete. Podrá entrar al castillo del Señor y disfrutar de momentos inolvidables de gozo. Vamos a imaginarnos que usted ha sido invitado al primer banquete que ofrecerá el Señor en su castillo. Todos los invitados se vestirán con sus mejores galas como la más hermosa novia, y es porque espiritualmente el Señor es el novio. Cuando las novias del Señor lleguen a la puerta de entrada del castillo, 2 ángeles que flanquearán cada lado les darán respetuosamente la bienvenida. Los muros del castillo estarán decorados con diversidad de piedras preciosas y en la parte superior habrá bellísimas flores. Esas flores despedirán un dulce y suave aroma en honor a las novias del Señor que entrarán por la puerta principal. Esta fragancia cubrirá todo el ambiente y también se impregnará en todo el cuerpo espiritual de las novias del Señor. Finalmente, la puerta se abrirá y mientras van entrando al castillo, se podrá escuchar una suave música que tocará lo más profundo de su espíritu. Y al oír esa suave alabanza, se llenará de gozo y felicidad. Sentirá, asimismo, oleadas del amor de Dios Padre, quien lo habrá guiado a ese bello e incomparable lugar. Los ángeles lo acompañarán hasta llegar al edificio principal del castillo. Atravesará por jardines y edificaciones bellísimas que harán una perfecta armonía. Mientras camine por esa vereda de oro transparente como el cristal, su corazón se llenará de emoción porque sabrá que se va a reunir con su amado Señor. Y en la medida en que se vaya acercando al castillo, verá al Señor que habrá salido para recibirlo. En ese momento, las lágrimas inundarán sus ojos. El Señor, con sus brazos abiertos y con su rostro afable, lleno de amor y misericordia, abrazará a cada uno de los invitados. Les dirá: entren, amadas mías. Y ustedes responderán: gracias, mi Señor, por haberme invitado, y caminarán de la mano todos juntos. Al lado derecho del edificio principal habrá un gran lago. Será para recordar el lago de Galilea en esta tierra, aun cuando su tamaño será inmenso. En ese momento, el Señor les compartirá en detalle lo que sintió en su corazón y las situaciones que vivió durante su ministerio en este mundo. Él hizo muchos prodigios y milagros en este mar de Galilea y en sus alrededores. Fue allí donde calmó el viento y aquietó el mar. Allí también caminó sobre las aguas y le tendió la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo en el lago. Muchas obras portentosas de fe se realizaron en este lago de Galilea. Dios ha hecho este hermoso lago dentro del castillo del Señor
para recordar esos prodigios y maravillas. En sus aguas habrá varias clases de peces de diferente tamaño y color. Esta inmensa cantidad de peces nos hará recordar el milagro que narra el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7, cuando los discípulos, incluyendo a Pedro, estaban pescando en el mar de Galilea. ¿Recuerdan el pasaje? Los discípulos habían pasado los últimos 3 años con Jesús. Sin embargo, a partir de la muerte del Señor, volvieron a su labor de pesca. Como les decía, aun cuando habían estado pescando toda la noche, no habían podido sacar nada. En ese momento, el Señor resucitado se les apareció. Les dijo que tiraran la red al lado derecho de la barca y así iban a sacar muchos peces. No obstante, en ese momento no se dieron cuenta que era el Señor que había resucitado. Hermanos, los discípulos habían estado toda la noche tratando de pescar algo y no habían pescado nada. ¿Se imaginan lo cansados que deberían estar? Sin embargo, obedecieron. Es decir, aún así escucharon al maestro. Eso nos da a entender que su ego ya había desaparecido. Espero que ustedes también puedan despojarse de todo ego y tengan una mente humilde, capaz de escuchar aún lo que les dice el niño más pequeño. Volviendo al mensaje, cuando Pedro y los discípulos obedecieron la palabra del Señor, cogieron tantos peces que no les era posible contarlos en la red. Luego, al llegar a la orilla, los pudieron contar, y el número de peces fue de 153, y no eran peces pequeños, sino grandes. Luego, el Señor comió pescado asado junto a sus discípulos, y en ese momento les anunció su futuro ministerio. Les dijo que se volvieran pescadores de hombres, es decir, que predicaran el Evangelio y salvaran almas. En especial, se dirigió a Pedro, a quien le preguntó hasta en 3 ocasiones si lo amaba. También les explicó en forma figurada cómo cuidar de las almas. Este hecho de la pesca milagrosa de los 153 peces en el mar de Galilea será algo imborrable, tanto para el Señor como para sus discípulos. Retomando la prédica, Dios ha puesto esos 153 peces en el inmenso lago que habrá en el castillo del Señor para recordar para siempre este hecho. Esto no quiere decir que en el lago solo habrá 153 peces, habrá muchos más. Cuando el Señor y los que han sido invitados se acerquen al lago, los peces saltarán y harán piruetas en el aire, y sus escamas irradiarán diferentes colores y luces brillantes. El Señor caminará sobre las aguas, como lo hizo aquí en la tierra, y les describirá en detalle cómo lo hizo. Todos escucharán al Señor con atención y gozo. No obstante, habrá alguien que estará como avergonzado. ¿Saben quién será? Sí, será Pedro. En Mateo capítulo 14, versículo 28 al 32, Pedro, con mucha valentía, le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, si usted hubiese sido Pedro, ¿lo hubiera hecho? Sin embargo, Pedro fue muy valiente, pero al ver el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. No se olviden que Pedro había sido pescador toda su vida, pero no podía hacer nada frente a esa tormenta. No importa lo bien que nadara, no podía hacer nada frente a esas enormes olas. De seguro que se hubiera ahogado. Las tormentas en el lago de Galilea son bastante fuertes. Continúa la escritura: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aun cuando Pedro tenía, comparativamente hablando, una fe sólida, el Señor lo increpó de esa manera. Si hubiera creído completamente en el Señor, quien estaba a su lado, nunca hubiera dudado y hubiera caminado sobre las aguas. Cuando el Señor explique todo eso en detalle, Pedro se sentirá un poco avergonzado por haber dudado. Sin embargo, esta vergüenza será diferente a la vergüenza carnal. En el cielo no habrá nada de maldad, sino todo será bondad. Incluso cuando decimos que alguien estará avergonzado, eso no quiere decir que su corazón se sentirá herido. Además, en el cielo no se humillará ni se avergonzará a nadie con maldad. Incluso cuando escuchemos los errores que alguien ha cometido en esta tierra, lo comprenderemos con bondad. Solo dará gracias a Dios por haberlo guiado a la Nueva Jerusalén, a pesar de lo pequeña que era su fe. Volviendo al mensaje, al lado izquierdo del castillo del Señor se encontrará un edificio parecido a un museo. Será algo semejante a un museo virtual en el que podremos ver los 3 años de ministerio del Señor como si hubiéramos estado con Él en ese tiempo. Por ejemplo, veremos la ascensión por la vía dolorosa que fue la senda por donde el Señor subió al Gólgota cargando la cruz. Hermano, si viaja a Israel, visitará los lugares por donde pasó el Señor Jesús, desde el primer punto o estación donde Jesús fue sentenciado por Pilato, a la estación o punto número 14, donde el cuerpo de Jesús fue enterrado. En cada lugar se le dará las explicaciones del caso. Será lo mismo en la vía dolorosa que esté en el castillo del Señor en el reino de los cielos. La diferencia radicará en que en el cielo se le dará explicaciones mucho más detalladas que en esta tierra. En el cielo verá este hecho exactamente como lo vivió el Señor hace más de 2000 años. Incluso las edificaciones serán como en esa época. Habrá inscripciones en las que se detallará lo que el Señor Jesús dijo cuando subía hacia el Gólgota por esa senda cargando esa pesada cruz. ¿Alguna vez se ha preguntado qué dijo el Señor en ese momento? En el cielo habrá un recuento de lo que Jesús dijo en esas circunstancias. Hubiera dicho algo así: Padre, no es que la cruz que estoy llevando sea muy pesada, ni que las puntiagudas espinas que atraviesan mi cabeza sean muy dolorosas. Lo que más oprime mi corazón es la indiferencia, la crueldad y la hipocresía del ser humano. Pero sé que muy pronto, cuando ya todo se haya consumado, tú, Padre, abrirás el camino de la luz y de la esperanza para el hombre. Estoy cumpliendo con la misión que tú me encomendaste para llevar a cabo tu providencia. Este sentir del corazón de Jesús estará grabado en el camino de la vía dolorosa en su castillo en la Nueva Jerusalén. ¿Se imaginan? El Señor mismo le podrá relatar todas esas cosas. Asimismo, sabrá cómo recibió el Señor la misión de Dios de convertirse en el sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Con qué corazón amó a sus discípulos aquí en la tierra y cómo enfrentó al sumo sacerdote y a Pilato cuando fue juzgado y sentenciado. En el castillo del Señor, aparte de esta especie de museo, habrá muchas otras cosas. Habrá también una réplica de la cruz donde fue crucificado el Señor. Igualmente, veremos el establo de Belén y el pesebre donde nació Jesús. Este museo contendrá la reproducción de todas las cosas que nos harán sentir como si estuviéramos viendo y viviendo esos mismos acontecimientos con el Señor aquí en la tierra. Cómo transcurrió la niñez del Señor en Nazaret, cómo se preparó para su ministerio, etc. Todo eso será reproducido. No obstante, esto no quiere decir que esas reproducciones estén hechas con materiales que se deterioren.
estarán hechas con materiales celestiales, pero que se asemejarán a los terrenales. Ahora bien, en el castillo del Señor habrá un camino o senda muy especial. Las calles en la Nueva Jerusalén estarán hechas de oro puro. Sin embargo, en el castillo del Señor habrá también calles hechas con piedras preciosas, y cuando alguien camine por ellas, las gemas irradiarán luces resplandecientes que le harán sentir como si estuviera caminando sobre el agua. Estas calles las habrá hecho Dios para consolar al Señor cuando subió cargando la cruz hacia el Gólgota. Dios recordará cada acto del Señor y todo se lo retribuirá con creces. Es porque todo lo que hizo aquí en la tierra lo hizo con amor por Dios. Por ello, todos los que vayan al castillo del Señor serán impactados por el amor del Padre y del Señor y darán gracias a Dios por ello. Ahora les compartiré del área que ocupará el Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén. La era del Espíritu Santo abarca desde Pentecostés hasta el segundo regreso del Señor en el aire. Los que han escuchado el Evangelio, han recibido el Espíritu Santo y han alcanzado el nivel del Espíritu perfecto, irán a este lugar. Reitero, si ha llegado a la plenitud del nivel del Espíritu, irá a este lugar. Por ello, nuestra verdadera morada estará en este espacio destinado al Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén, del cual les voy a hablar en esta prédica. Hermanos, el salmón nace en los ríos. No obstante, la mayor parte de su vida transcurre en el mar y regresa al río de donde vino, justo antes de morir. Luego de vivir en ese vasto océano, vuelve en el momento preciso al río donde nació. Es difícil nadar contra la corriente. Sin embargo, el salmón nunca se da por vencido, aun cuando puede morir en el trayecto. Vuelve a su lugar de origen donde nació y allí desova. Es decir, pone sus huevos en ese lugar y muere allí. Si este simple y sencillo pez vuelve a su lugar de origen, me pregunto, ¿a dónde deberíamos regresar nosotros como hijos de Dios? A las aves, los insectos y a los animales, Dios les ha dado esta forma para sobrevivir. El salmón no tiene un mapa o una brújula que lo guíe en ese inmenso océano. No obstante, llega al lugar exacto de donde vino, esto es, al lugar donde nació. No lo podría hacer si Dios no le hubiera dado esa habilidad y capacidad. Dios le ha dado al salmón algo que el ser humano no tiene. Volviendo al mensaje, Hebreos capítulo 6, versículo 19 cita al respecto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. A través de ese mensaje, espero que se aferren fuertemente a esta esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén. Oro en el nombre del Señor para que todos alcancen a vivir en esta zona del Espíritu Santo en la Santa Ciudad. Querido público, esta área que le corresponde al Espíritu Santo estará ubicada al lado izquierdo, justo debajo del trono de Dios. En la parte central habrá varias edificaciones de diferente tamaño en forma de cúpula. Ese será el castillo del Espíritu Santo. Este castillo tendrá una apariencia acogedora y tranquila, como el rostro de una tierna madre. En el centro habrá una majestuosa edificación hecha totalmente de sardio, gema también conocida con el nombre de cornalina. Esta será la parte central del castillo del Espíritu Santo. El río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios atravesará esta parte del castillo y llegará a todo rincón de ese espacio del Espíritu Santo. En este punto, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Tal vez algunos se pregunten si el Espíritu Santo tendrá un cuerpo real. Preste atención a esto. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué entonces
El Espíritu Santo no podría tener cuerpo como las otras dos personas de la Trinidad. En Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo: hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Me pregunto, ¿cómo podría Dios haber dicho a nuestra semejanza si el Espíritu Santo no tuviera un cuerpo al cual hacerlo semejante? Si solo el Señor, es decir, el Hijo, hubiera sido el único que tuviera cuerpo, ¿por qué entonces Dios usó la forma plural? Como les estaba diciendo, será lo mismo con la morada que ocupa el Señor. El río de agua de vida, que parte del trono de Dios, pasará por el castillo del Señor y llegará a toda esa área. Fluirá por todo lugar y luego regresará al trono de Dios. La morada que cada uno tendrá será inmensa y las edificaciones serán majestuosas. Por ejemplo, una morada en esta zona podría llegar a tener una extensión más grande que la capital de un país. Se podrán imaginar entonces las numerosas edificaciones, parques, jardines y áreas de entretenimiento que existirán dentro de ese espacio. Ahora bien, habrá castillos que destacarán sobre otras moradas personales por su belleza y esplendor. Estos serán los palacios del Señor y del Espíritu Santo. Más que un castillo, parecerán una ciudad. Para que tengan una idea, la Nueva Jerusalén será aproximadamente 58 veces más grande que Corea del Sur, y el área que ocupe tanto el Señor como el Espíritu Santo será cada una 19 veces más grande que esta nación. Es decir, cada una de estas zonas representará un tercio de la Nueva Jerusalén. En otras palabras, la Santa Ciudad estará dividida en 3 áreas o zonas, una para Dios Padre, otra para el Señor y otra para el Espíritu Santo. Cada una representará un tercio de la ciudad. Retomando el tema, el estilo de la construcción será único y podremos sentir el toque de Dios en cada detalle. Las otras moradas en la Nueva Jerusalén serán hechas por los ángeles bajo la supervisión del Señor. Sin embargo, los castillos del Señor y del Espíritu Santo serán edificados por Dios mismo. Habrá un puente en forma de arco que unirá los palacios del Señor y del Espíritu Santo. Este puente será impresionante. Estará hecho de nubes que irradiarán luces brillantes. En medio de este puente habrá un área común donde se reunirán el Señor y el Espíritu Santo. Habrá una hermosa mesa adornada con piedras preciosas y un parasol resplandeciente con los colores del arco iris suspendido justo arriba de ella. Solo el Señor y el Espíritu Santo podrán ingresar a este recinto. Nadie más podrá hacerlo. Es un lugar exclusivamente destinado para ellos dos. Debajo de este puente correrá el río de agua de vida, que será tan claro, transparente y hermoso como el cristal. Hermanos y amigos, alrededor del castillo del Espíritu Santo estarán ubicadas en forma armoniosa las moradas de aquellos que han alcanzado en este tiempo del Espíritu Santo el nivel del Espíritu Perfecto. Hay moradas que ya han sido terminadas en esta zona, mientras que otras estarán por terminarse, y aún otras estarán a medio construir. Numerosos arcángeles y ángeles estarán decorando esas mansiones con diversidad de gemas preciosas bajo la supervisión y dirección del Señor. La extensión de algunas de esas moradas continuará ensanchándose porque los propietarios seguirán guiando a la salvación a numerosas almas en esta tierra. En esos casos, los ángeles edificarán nuevas instalaciones a fin de extender las comodidades de esa morada. Los que han alcanzado el nivel del Espíritu Perfecto habrán hecho todo para la gloria de Dios. Por eso, desde el mismo instante en que llegue a este nivel, todos sus actos serán considerados recompensas en el cielo. Por eso, tienen que llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu Perfecto lo antes posible. Cuando hace algo en la obra de Dios,
La recompensa será mucho mayor si la hace después de haber alcanzado el nivel del Espíritu y la plenitud del mismo, es decir, el Espíritu perfecto. Las obras, acciones o servicio que hace en la carne no las hace por fe ni por amor. Por ello, la recompensa será menor. No obstante, los que han llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu completo, amarán a Dios y harán todo por fe y con fe, con todo su corazón. Y por eso su recompensa será grande en el reino de los cielos. Les doy un ejemplo. Supongamos que alguien de espíritu perfecto y otro que está en el tercer nivel de fe realizan la misma labor en el mismo periodo de tiempo. A pesar de eso, las recompensas serán diferentes. ¿Saben por qué? Porque los que están en el tercer nivel de fe todavía tendrán algunos rezagos carnales en su corazón. Por ello, al servir en la obra de Dios, algunas veces lo harán con gozo y agradecimiento, mientras que otras no lo harán así. Por ejemplo, cuando algunas hermanas hacen un trabajo voluntario en la iglesia o cuando a alguien se la designa a cargo de un grupo de hermanas, primero comienzan muy bien, con gozo, gentileza, amabilidad y agradecimiento, pero en la medida en que la labor se hace más dura y pesada, y si las que se supone debían de ayudarla, en realidad no se esfuerzan y la dejan sola, podrán desarrollar en su corazón un sentimiento de contrariedad o incomodidad. Incluso les podrá venir a la mente pensamientos carnales como que nadie reconoce su labor y no hay mérito en esforzarse tanto. O también podrían dedicarse solo a mandar de manera dura y dictatorial. No pedirán nada por favor, se creerán jefes en vez de hermanas que siempre deben dar el ejemplo en todo. Y si en algún momento hay diferencias de opinión con otras hermanas, lo más probable es que deje de servir en ese ministerio haciéndose la ofendida o incomprendida, y quizás, si posteriormente vuelve, lo hará solo por un sentido del deber o porque se sentirá culpable. Incluso podría llegar a quejarse y a juzgar a las demás hermanas. Hermana, si sirve al reino de Dios, jamás, repito, jamás debería quejarse ni juzgar ni condenar a otros. Más bien, deberá servir con gozo, agradecimiento y alegría en el corazón. Esto es particularmente importante, en especial con aquellas hermanas o hermanos que están a cargo de un ministerio de servicio. Escuche bien esto. No se dedique solo a mandar. Dé el ejemplo, siempre en todo. Sea la primera en llegar, la primera en servir. Las hermanas que lideran a otras no deben culpar a las demás por las faltas que se cometen. Todo lo contrario, deben asumir su responsabilidad y guiar con gentileza, repito, con gentileza y amabilidad a las demás. Si tiene un corazón carnal, el gozo y el agradecimiento que sintieron al principio al servir en la iglesia cambiará. Hermana, entiéndalo de una vez. Lo que Dios recibe, percibe y acepta no es únicamente el trabajo físico en sí mismo, sino es el aroma de su corazón al hacerlo. No obstante, en la medida en que tenga esos rezagos de carnalidad, el aroma de su corazón en algunas ocasiones no será perfecto, y aun si atesora recompensas en el cielo, éstas podrán disminuir si se queja o habla con resentimiento en contra de otros. Por cierto, no todos los que llegan al tercer nivel de fe se comportarán de esa manera. Sin importar el nivel de fe en el que se encuentre, si está lleno del Espíritu Santo, en ese momento podrá servir con ese perfecto aroma de corazón. Su fe podría llegar al cuarto o al quinto nivel, pero eso solo será en forma temporal. Tendrá gozo y un corazón agradecido por todo, y así podrá cumplir con sus tareas y servicio con amor a Dios y con un corazón servicial. Si obra de esa manera, eso le significará una recompensa completa en el cielo. Sin embargo,
Hasta que no llegue al nivel del Espíritu, no le será fácil mantener la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo. En algunas ocasiones podrá estar lleno del Espíritu y en otras no. Algunas veces servirá con esmero en la iglesia y otras no lo hará así. Cambiará en la medida en que tenga un corazón carnal. Se imagina qué bien se sentiría si no tuviera un corazón cambiante, sino más bien uno constante. En la medida en que se despoje de lo carnal y cultive un corazón lleno del Espíritu, esos cambios de actitud desaparecerán. Si alcanza el Espíritu perfecto, servirá siempre con gozo y agradecimiento, y por eso su recompensa en el cielo será grande. En el cuarto nivel de fe, cuando ya ha cultivado un corazón espiritual, amará a Dios por sobre todas las cosas. Por ello, Dios le retribuirá 30 o 60 veces más de lo que ha hecho en este nivel del Espíritu. Lo mismo se aplica a las recompensas celestiales. Más aún, el que ha llegado al Espíritu perfecto, esto es, que ya está en el quinto nivel de fe, podrá agradar a Dios en todo lo que haga, y Dios le retribuirá por lo menos 60 veces o incluso hasta 100 veces más de lo que haya hecho. Por eso, insisto tanto para que ustedes lleguen lo más rápido posible a este nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Una vez que llegue al nivel del Espíritu y del Espíritu completo, Dios le ayudará. A mí me han ayudado mucho los ángeles de Dios. Los que colaboran conmigo son testigos de ello. Es algo evidente cuando uno recibe la ayuda de Dios. Como les decía, como están sirviendo en la obra de Dios con todo su ser, se imaginan cómo sería si recibieran 30, 60 y 100 veces más bendiciones y recompensas por lo que están haciendo. Además, para llegar a la Nueva Jerusalén, deberá atesorar muchas recompensas. La extensión de la morada que se le dará a cada uno será inmensa, más allá de lo que puede imaginar. Y para decorar esa inmensa morada en la santa ciudad requerirá de muchas recompensas. Espero que puedan comprender este principio espiritual y servir fielmente en la iglesia en todas las áreas de su vida para que así lleguen lo antes posible al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Querido público, Dios nos ha dado a conocer las diferentes moradas que habrá en el reino de los cielos. Esas serán las recompensas que les serán otorgadas a los que alcancen el nivel del Espíritu perfecto y cumplan fielmente con su servicio y deberes. Ahora les describiré cómo será la morada de alguien que ha orado fervientemente día y noche por el reino de Dios y su justicia y ha sido una columna en la iglesia. Su morada tendrá ese aroma de oración, paciencia y tesón. La entrada estará decorada con piedras preciosas brillantes. En especial destacará una inmensa perla. Esta persona deberá haber vivido un proceso intenso de quebrantamiento que la habrá llevado a dejar todo lo que consideraba valioso. Habrá orado por la bendición de Dios luego de haberle ofrecido todo en su vida. De la misma manera, deberá haber llenado su corazón con el amor de Dios y habrá invertido muchos días en oración, con lágrimas y llanto. Dios recordará todo eso y la forma indeclinable en que habrá corrido la buena carrera de la fe en tiempos de aflicción. Dios levantará a todos ellos una morada en el cielo que llene todas sus expectativas y refleje el carácter espiritual de cada uno. Cada rincón de la mansión estará decorado en completa armonía con la suavidad del carácter de cada uno. Por ejemplo, podrá tener un amplio jardín que estará adornado de tal manera que refleje gozo y felicidad. Cuando un hijo o una hija de Dios ha cumplido en forma total la misión que Dios le ha encomendado, Dios Padre le habrá preparado recompensas en el cielo que irán más allá de su imaginación. Será lo mismo con cada uno de ustedes. Hermanos, espero que crean esto. Espero que crean que Dios preparará moradas para cada uno de acuerdo a lo que ha hecho en esta tierra y conforme a su carácter, gusto y corazón. Ahora les voy a dar un ejemplo de una morada en el cielo. En la mansión de esta persona habrá muchas habitaciones,
pero habrá una muy especial. Habrá una gran biblioteca. Esa será la recompensa para alguien que ha glorificado a Dios por medio de la publicación de libros cristianos. Dios le recompensará conforme a los deseos de su corazón. Lo que más le agrada, eso le dará Dios en el reino de los cielos. Por cierto, deberá ser algo bueno. A continuación, les compartiré las recompensas que recibirá un mártir, es decir, un hermano o pastor que, al cumplir su ministerio en esta tierra, ofreció su vida como mártir. Cuando este hermano o pastor vea su morada en el cielo, se quedará mudo de la impresión y llorará de gozo. Apenas al atravesar el pórtico de entrada, su gozo y asombro llegarán al máximo. En primer lugar, estará asombrado por la extensión de su morada y el lugar donde estará ubicada. Luego, estará sorprendido por el tamaño del jardín, por la belleza de las flores y de los árboles. Desde la entrada hasta la mansión habrá una senda hecha de oro puro, y cuando camine por ese sendero, las flores despedirán una especial fragancia en reconocimiento por su meritorio servicio hacia el Señor. De esa manera, Dios consolará a este siervo por todas las aflicciones y sufrimientos que vivió en este mundo hasta que ofreció su vida como mártir. Los muros de la mansión estarán decorados por diversas gemas preciosas, entre ellas el sardio de color rojo sangre y el zafiro de color azul. El sardio o cornalina representa la fidelidad con la que el pastor, hermano o siervo ha servido y la pasión santa para dar su vida por amor al Señor. El zafiro significará que mantuvo una fe sincera incluso en momentos críticos en donde su vida peligraba. Para estos siervos, Dios habrá preparado todo en forma especial. Hermano, escuche bien esto. Si ama algo en este mundo y no lo deja de lado, entonces eso no le será dado como recompensa en el cielo, porque el Señor dirá que usted ya lo disfrutó mientras vivió en esta tierra. Pero si deja de lado algo que le gusta por amor al Señor y a Dios y para la gloria de Él, entonces eso le será dado en el cielo. Será como un recuerdo de algo tangible que sacrificó por Dios. Al ver esto, nuevamente dará gracias a Dios por su amor. Lo harán por cada detalle de su delicado amor. Todo lo que Dios le dará en el reino de los cielos estará hecho con un material especial que será similar a las piedras preciosas, y todo funcionará de acuerdo al deseo de cada uno. La Nueva Jerusalén es un lugar donde todo estará hecho de acuerdo al deseo de su corazón. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido del área del Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén, y brevemente les he descrito cómo serán algunas moradas que se encontrarán en dicha parte. Los que lleguen a la santa ciudad habrán vivido en este mundo una vida conforme a la voluntad de Dios. Habrán dejado de lado todo aquello que amaban, que les gustaba y lo que ansiaban por vivir solamente para el Señor. Habrán sacrificado voluntariamente incluso sus propias vidas por el Señor. Dios, quien es amor, recordará todos esos gestos y no pasará por alto ninguno de ellos. Dios retribuirá todo en recompensas celestiales. El pasaje de hoy, en Juan capítulo 13, versículo 32, dice: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Los que lleguen a la Nueva Jerusalén serán los que habrán vivido solo para la gloria de Dios. Por ello, disfrutarán de esa gloria por la eternidad. Dios los consolará y amará tan sobreabundantemente que recompensará con creces el dominio propio que habrá tenido para dejar de lado todo aquello que lo ataba a este mundo. Los que anhelen esta clase de honor celestial no considerarán una carga morir a sí mismos, más bien lo harán con gozo y agradecimiento. Espero que con esta gran esperanza
se despojen de todo lo terrenal y busquen únicamente las recompensas de arriba, esto es, el honor celestial. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a poseer su eterna morada en el área del Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos,
Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.